Hola, soy Jab. Bienvenido al maravilloso mundo de las variables. En este vídeo vamos a hablar de 4 puntos fundamentales referidos a las variables, como por ejemplo, qué es una variable y para qué sirve, es decir, qué utilidad tienen, qué nombres podemos utilizar a la hora de escribir variables. Esto es importante porque puede dar problemas de programación posteriormente. También veremos qué tipos existen de variables, también porque cada tipo de variable tiene unas características y unas funcionalidades diferentes, conviene saberlo. Y luego también, pues, cómo funcionan, cómo podemos utilizarlas en nuestros proyectos. Primero, es muy importante tener en claro qué es una variable. Una variable sirve para guardar datos. Sería como, por ejemplo, una libreta o una caja que contiene un dato, y este dato se puede utilizar posteriormente para cualquier cosa. Serían, por ejemplo, los puntos de un juego, el nombre de un usuario, etc. Las variables se componen primero del nombre de variable, pues que indican el tipo de dato que va a contener, por ejemplo, nombre, teléfono, puntos, una letra, como la A, como la B, como la C, y luego el mes, o como mes, por ejemplo. Son nombres de variables que tienen una serie de características y de normativas muy sencillas que ahora veremos. Luego, posteriormente, tendríamos el símbolo del igual, y después del igual, pues tendríamos el valor de la variable, que si es un valor de texto iría entre comillas, y si es un valor entero, número, o un decimal, pues iría sin comillas. También lo veremos en tipos de valores de las variables. En este caso, lo que vendría antes del igual sería el nombre de la variable, y puede tener cualquier nombre la variable, pero ya que vamos a contener un valor, pues si por ejemplo vamos a guardar el nombre de una ciudad, pues lo normal es que el nombre de la variable pues sea ciudad o población o cualquier otro nombre que describa el tipo de datos. Por ejemplo, si voy a utilizar una variable que quiero que tenga dos palabras, mi edad, no puede tener un espacio en medio y podría poner o lo pongo junto o bien mi edad lo pondría separado con un guión bajo que está totalmente permitido. De tal manera que en este caso pues mi edad sería el nombre de la variable igual a 13. Ya me gustaría, pero bueno. Otro ejemplo es que se pueden utilizar mayúsculas y minúsculas indistintamente. Puntos, guión bajo 2017, la P está en mayúsculas, no hay ningún tipo de problema, pero cuando yo utilizara esta variable, pues tendría que tener en cuenta que tengo que escribir la P en mayúsculas. Se puede utilizar una letra, como la A, como la B, como la C. Hay que tener en cuenta que la A minúscula tiene un valor y la A mayúscula tiene un valor. Sería diferente. La A minúscula sería una variable y la A mayúscula sería otra variable totalmente diferentes. Un ejemplo de error en un nombre de variable sería 2.000 euros. 2.000 euros no podría ser un nombre de variable correcto ya que empieza por número. Tiene que empezar con una letra o con un guión bajo. Y mi nombre tampoco sería un nombre de variable correcto ya que tiene un espacio en medio. La normativa sería, los nombres de variables tienen que ir, se pueden utilizar de la A a la Z, mayúsculas o minúsculas, con el guión bajo y con las letras del 0 al 9. Pero no pueden empezar con número, tienen que empezar con una letra o bien con un guión bajo. Otro de los puntos que vendrían después del igual sería el valor. El valor puede haber diferentes tipos de valores. Cada valor tiene unas características diferentes y sirve para cosas diferentes. El valor, uno de los valores muy utilizados, es el valor numérico. Un número, por ejemplo, 35 en este ejemplo, o 3,5, en la coma sería un punto siempre, o cualquier otro valor. Se caracterizan porque después del igual se pone el valor sin comillas. También tenemos otro tipo de variables, como son los de texto o string, que se caracterizan porque están entre comillas y contienen normalmente texto, pero también pueden contener números. Si hay una letra, ya es numérico, aunque haya 200 números. Aunque haya una letra, se considera que sería de texto. Iría siempre entre comillas, como estoy diciendo. Por ejemplo, false, como está entre comillas, sería un valor de texto. Sin embargo, si le quito las comillas a false, false sería una variable de tipo booleano, que significa que son variables que solo pueden contener dos valores, que sería true o false. False sería 0 y true sería 1, pero siempre iría sin comillas. Y por último tenemos una variable muy entrañable y especial, que le dedicaremos un vídeo único,
porque tiene su potencia y su utilidad, que serían los arrays. Un array es una variable que contiene múltiples valores, como por ejemplo la del ejemplo. El array A podía contener, en este caso, pues 5 valores: Ataulfo, Teodorico, Leogibildo, Hervigio y Atanagildo, que son mis 5 reyes godos favoritos, y podría acceder a cada uno de ellos de manera individual. Muy útil. Por eso le dedicaremos un vídeo único para los arrays y sus métodos. Un ejemplo de una actividad sería la siguiente. La variable A mayúsculas, si tiene el valor 3, la variable B tiene el valor 2, el valor de la variable C, que sería A más B, sería, teniendo un poquito de cálculo mental rápido, llegaríamos a la conclusión de que evidentemente es 5, no tiene ningún tipo de problemas. Vamos a complicar un poquito. Si cambio el valor de A y lo convierto en un 1, pero texto, y B en un 1 numérico, al sumar A más B, tendríamos el resultado de 1, 1, o sea, 11, pero en formato de texto. Es decir, cuando sumamos un texto con un número, siempre da texto.